Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es María Doris Bayona Chambergo. Soy directora de la Pastoral de Salud de la Diócesis de Chosica. Y mi relación con el padre Jorge Álvarez Calderón, Jack, como él decía, era un sacerdote amigo, un guía espiritual personal y un guía espiritual también por 20 años para la Pastoral de la Salud. Y desde muchos años, creo que fue como por los 1995 por ahí, yo lo conocí en el Instituto Bartolomé de las Casas con Pilar Col, donde asistí a algunas conferencias, ¿no? Y había muchos sacerdotes allí. Y después también asistí al Colegio Jesús, a las conferencias de Gustavo Gutiérrez, acompañada de algunas religiosas. Y podíamos nosotros entender de cómo el padre Jorge nos mantenía una cercanía, particularmente conmigo. No sé, dicen, te encuentro en varios eventos, me decía. Pero después lo encontraba ya más cercano en Caja de Agua, en la parroquia San Cristóbal, que venía a los eventos del Grupo Siembra. Entonces era un tiempo de época de terrorismo, donde también teníamos varias reuniones y varias jornadas por derechos humanos y por todo eso. Y él estaba allí con el padre Matías, el padre Pedro, Luis Fernando, Juan Dumont, con todo ese grupo, ¿no?, grande, y que para nosotros era como esos pastores que nos acompañaban en todo momento, más aún teniendo una etapa violenta, ¿no? Entonces, creo que para nosotros era importante conocer que como agentes pastorales teníamos que aprender de lo que ellos nos enseñaban, el derecho a la vida, no a la violencia, ¿no? Y particularmente yo estaba siempre en ese camino de buscar y de entender cuál era mi misión, ¿no? Me impactó mucho su sencillez, siempre tenía esa cercanía a la gente, ¿no? Sonriente. Siento como que al menos yo tenía como esa empatía con el padre Jorge, y creo que incluso cuando después que lo veía caminar por los lugares donde siempre nos encontrábamos, porque iba más a Caja de Agua por estas cosas que ya empecé a conocer, empecé a mirar en él un sacerdote, un pastor que se le veía con su bicicleta, con cosas así, ¿no? Y eso me gustaba mucho y me alegré cuando dijo que ya se quedaba en la diócesis, en la parroquia San Cristóbal, cuando vino, ¿no? Ya se quedaba en la diócesis de Chosica y bueno, así fue como lo iba conociendo más, íbamos más cercanas a él, ¿no? Mi experiencia con el padre Jorge fue conocer a Dios de otra manera, ¿no? Ver todo lo que él hacía dentro de la comunicación que había con todos, ¿no? Y esa forma de la reflexión del Evangelio tan sencilla, tan práctica, así como lo que a veces queremos entender y nos hacemos un poquito de líos, ¿no?, cuando hay que entender la palabra de Dios. Con él aprendí esas cosas que iba haciendo, que a través del estilo de vida que él llevaba, nos enseñaba cómo llegar a los más vulnerables, ¿no?, a los más pobres, porque esa era la razón de ser. Y cuando ya empezamos me decía que a caminar un poquito con él, que todavía en esos tiempos fui entendiendo que era la misión que Dios me había llamado para la Pastoral de la Salud. Y me decía que la fe se vivía plenamente con libertad, porque para llegar
para llegar a lo que teníamos que hacer en la misión de Jesús, era que la fe iba actuando con alegría y con respeto. Y eso me ayudó mucho. Yo decía y me preguntaba cómo vivo mi fe, ¿no? Entonces eso fui como generando conmigo una actitud diferente y me contagiaba su ánimo, ¿no? Y cada vez que podía, Jack, me decía él, me escribía el correo, Jack. Entonces el Jack ya, en todo momento que yo le hablaba, cuando le escribía, él me contestaba, ¿no? Y entonces había muchos desafíos, cosas así, y de pronto yo decía, ¿cómo hacer, no? Y él me decía, ¿por qué te haces problemas? Si Dios no quiere tus problemas, Dios quiere tu actividad, tu labor, tus obras, ¿no? Así que déjalos los problemas a Dios, Él ya verá qué hace, ¿no? Y después también, yo creo que también lo que aprendí fue a caminar con mucha esperanza porque veía que a mi alrededor había personas también que hacían una labor pastoral, las religiosas y todo eso. Y entonces entendí que, y él me decía, camina como el buen pastor y con el buen samaritano, ¿no? Así es. Tienes que dar la mano a los dos. El buen pastor que te invitó, te enseñó, y acá el servicio del buen samaritano. Era lo que más aprendí. Lo que personalmente fue la anécdota más grande para mí fue que a fines del año 99, él me invitó a ser parte de este equipo grande de la pastoral social en la diócesis, porque la diócesis se estaba organizando. Y de pronto yo no le dije ni sí ni no, pero él ya. Me dijo, ya sé que sí vas a decir. Y vino a Monseñor Norberto y me presentó como la responsable. Y de ahí Monseñor tampoco preguntó. Fines de diciembre, enero, ya tenía un nombramiento para la pastoral de la salud, ¿no? Y él me decía, pero no te preocupes de nada, vas a ir conociendo poco a poco, buscando las ovejitas de todas las parroquias, y yo voy a estar ahí contigo, te voy a apoyar. Eso fue la anécdota inicial. Y entonces, la canción del profeta fue para mí algo importante, porque él me decía, ¿no? Aprende a gritar, aprende a decir las cosas por su nombre, y también aprende a que no son las cosas fáciles. Entonces en ese camino yo creo que ir buscando las ovejitas pues me mantenía siempre como entendiendo, ¿no? El padre Jorge está ahí y él, esta persona a la cual Dios me ha puesto en mi camino, pues va haciendo que el camino se ilumine, ¿no? Y por eso es que acepté hasta ahora ser parte de este gran equipo de la pastoral social y responsable de la pastoral de la salud. Y entonces fue como caminando, encontré a muchas personas que también estaban ahí caminando, ¿no? Durante 20 años el padre Jorge ha sido el guía espiritual de la pastoral de la salud, y siempre él nos enseñaba que los gestos y las palabras tenían que se hicieran visibles en la familia, en la comunidad, en la parroquia, ¿no? Y que tuviéramos en cuenta mucho los signos de solidaridad, que íbamos entendiendo que estaban presentes en el dolor, que Dios estaba presente en el dolor, en el sufrimiento, y que nunca nos abandonaba, pero que nosotros, siendo personas que solidariamente nos íbamos acercando a los vulnerables, a los enfermos en especial, era llevarles este amor de Dios, ¿no? Y que ese gesto, ese abrazo, esa palabra sea con mucha emoción cuando damos un abrazo, que no sea triste, que sea alegre, ¿no? Porque se vivía mucho la esperanza de la recuperación de este ser que estaba enfermo. Entonces hacíamos cómo es que la pastoral ayuda, contribuye a levantarse a quienes están caídos, ¿no?
a él decía, tenemos que seguir aprendiendo a que todos se levanten, ¿no? Y que esta mano amiga, estas personas a las cuales llevamos y vamos, sea siempre con esa humanidad que Dios quiere, con el buen trato, ¿no? Y había una característica del padre Jorge, siempre era llevar su gorrita, su mochila, ¿no? Su agenda, bastante desgastada, su agenda, y la mochila que a veces la olvidaba en algún lado, ¿no? Pero que hacía siempre, nos ayudaba a entender cómo esta persona que era el padre Jorge, su humildad, su sencillez, sus formas, ¿no? Nos gustaba mucho que se olvide incluso, para nosotros buscarlo. Habían algunas anécdotas que también yo quisiera resaltar, ¿no? De la manera de la pastoral. Siempre preparábamos los retiros, las jornadas con él. Sacaba su Biblia también desgastadita, forrada tenía un forro bastante especial hecho por artesanos. Me decía, mira, este forro me lo han hecho los artesanos, pero bastante desgastados. Y entonces él, hablábamos siempre de muchos temas de hacer el retiro. Pero cuando llegó este tema de una jornada de oración por el duelo, él dijo, bueno, hagamos una oración que trascienda. ¿Y por qué no lo hacemos en un camposanto? Y entonces, en Camposanto, dije yo, padre, en un camposanto, sí, cerca de Campofé. Y entonces nos preparamos, organizamos, fuimos a pedir los permisos y nos aceptaron. Entonces el administrador, muy contento, decía, nunca hubiera pensado de que venga tanta gente a orar por los muertos, por el duelo. Así que se organizó y los administradores ahí nos trataron muy bien, nos dieron un lugar, un campo deportivo para que estacionáramos ahí. Y después le dijimos que necesitábamos otros ambientes. Y me dijo, si quieren ir a las tumbas, pues no puedan ir a las tumbas. Ya, entonces él preparó muy, muy lindo el retiro, hizo que lleváramos vasitos con una semilla de choclo, de maíz, y la sembramos, le echamos agüita, ¿no? Y él, la reflexión, ¿no? Entierras a un cuerpo y resucita, ¿no? Y esto va a ser la forma como entendamos cómo es que la muerte es la muerte física y cómo salimos al ser espiritual. Y hizo la parábola del remolino, hizo muchas cosas preciosas. Y hubo de repente, algunos iban por saber qué iba a pasar, por novedad al retiro, pero otros con el dolor de la pérdida de sus seres queridos. Y se hizo un gran cortejo. Nos fuimos a las tumbas y llevamos todo lo necesario porque ahí celebró la Eucaristía. Preparamos canastas de pan árabe y con la reflexión también hizo todo el compartir para lo que Jesús decía, ¿no? Deles de comer. O sea, él hizo toda una celebración increíble. Algunos en los grupos que nos tocaban las tumbas recordaban a sus seres queridos y también por aquellos que tenemos que rezar siempre, ¿no? Y fue una experiencia bastante bonita, esa anécdota. La otra fue en el santuario de Don Bosco, arriba en Ricardo Palma. Él dijo, ya vamos a hacer un rostro de Cristo. Y lo hicimos como rompecabezas. Y de pronto cuando se armó una gran multitud de ir en procesión y entrar en romería a la parroquia, ¿no? A la iglesia, donde llevábamos flores, llevábamos canciones, peticiones, ¿no? Y en estos dos eventos así
bastante grande. Siempre han participado muchísima gente, pero en estos dos eventos, tanto de Campo Fe como del santuario, habrán ido unas 600 personas, qué sé yo, mucha gente. Y hemos tocado puertas a las mercedarias en Lima, a la Casa Retiro, a su cripta, porque él también hacía el perdón en la cripta. Y después hemos ido a tantos lugares que nos han abierto las puertas para poder hacer de estas jornadas espirituales esta forma de que la pastoral de la salud era eso, anunciar el reino de Dios en las formas que nos toca vivir humanamente en la vida y en la muerte, ¿no? Algo que me contó, hemos hecho también una celebración con las piedras, ¿no? Las anécdotas estoy contando. Cada uno llevaba la piedra y armábamos la mesa con mantas, y ahí celebraba la misa, ¿no? Él ante eso. Y él decía, ante eso tenemos que caminar. El camino no es fácil, el camino es también, así como María para llegar a su prima Isabel, hizo también caminos difíciles, y eso es lo que nos toca vivir. Y una vez dice que a él le tocó también estar hospitalizado y llegaron agentes pastorales de salud a visitarlo. Y él decía, ¿cómo me van a visitar, no? Si él precisamente era guía espiritual y se tapaba con la sábana, no quería, ¿no? Pero de ahí rezaron, no sabían que era sacerdote, rezaron, le prendieron la velita también cuando rezan y todo, ¿no? Y él decía, ¿cuánto valoro este trabajo y esta labor de los agentes pastorales? ¿Cuánto? Porque ellos llegan al corazón, ¿no? Esas anécdotas, tengo tantas, pero de las que he querido contar. Yo creo que estas reflexiones en esto que nos enseñó, en sus mensajes, en todo lo que nos ha dado, fue como enseñarnos que somos un pueblo de Dios donde el amor, la solidaridad, el respeto, ¿no? La confianza son, y las mismas formas de nuestra labor pastoral, es lo que es una como sentir un llamado a la cual la misión está allí fuertemente, ¿no? Y para ello fuimos entendiendo que con sencillez y con humildad es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y nos enseñó que, me estoy de repente retrocediendo a la pregunta, pero hay una forma que Él nos decía, ¿no? Que el mensaje que llevamos a los enfermos en la visita a sus hogares, que consigo va el dolor, el sufrimiento, pero que ese dolor siempre va acompañado con el amor de Dios en la oración, ¿no? Y que Él nunca nos abandona, sino que está presente. Y por eso es que debemos tener en cuenta que María, la Madre de Jesús, tiene esos detalles que nos ha enseñado, ¿no? Presentar a su Hijo Jesús en el Buen Pastor y a su Hijo Jesús en el Buen Samaritano. Esos son dos fuertes formas de que María nos dice, mi Hijo es el Buen Pastor, mi Hijo es el Buen Samaritano. Y esa espiritualidad es la que nos ha dado las fuerzas, nos ha dado confianza, nos ha dado eso de que ser cristiano es una labor de ser un llamado, ¿no? De ser un llamado no solamente por el hecho de contar una experiencia, de contar un testimonio, sino un llamado para que la vida de cada uno sea precisamente eso que Dios quiere. Buscar con esas ganas de hacer algo por el otro, entendiendo que
que el padre Jorge sembró semillas. De repente unas están más fecundas que otras, de repente otras ya están dando frutos, ¿no? Pero que a la vez este gran ser humano, como fue el padre Jorge, Jack, despertó en la Iglesia Santa de Dios otra manera de vivir una espiritualidad con lo que dice el Papa ahora, una amistad pastoral, una amistad social, comprometida a buscar y hacer de que estos corazones abiertos, estos corazones de carne, sean dados con mucho fervor, pero también siendo honestos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Una cultura que siempre nos invita a amarnos unos a otros, pero también escucharnos, que la escucha sea una terapia de repente, pero una escucha que se promueva tantas cosas de valores, siendo ahora un momento difícil en esta situación actual. ¿Cómo nos estamos escuchando? ¿Qué oídos tenemos y qué palabras damos, ¿no? Entonces, el padre Jorge no nos ha dejado un legado para un momento. El padre Jorge nos ha dejado un legado para toda la vida. Y personalmente me siento triste por lo que ya no está, pero él mismo ha dicho, ¿no? Él está espiritualmente. Y también siendo que la última que habló de repente conmigo en los pasajetes pastorales, porque cuando estaba hospitalizado, hizo que me pasaran el teléfono en el mes de mayo y me dijo: Doris, recuerda que hay una misión que hacer, la pastoral debe continuar, no se preocupen por mí, yo estoy bien y los amo a todos, dale a todos mis saludos. Entonces, eso para mí ha sido lo máximo que ha podido pasarme, porque dentro de poco ya no lo pude escuchar y se fue, ¿no? Entonces yo creo que esa espiritualidad es ahora la que emerge el estilo de la pastoral en que estamos. Y Monseñor Norberto nos ayudó también mucho. Yo le conversé a Monseñor Norberto y ahora lo estamos transmitiendo a Monseñor Jorge, ¿no? Todo ese camino. Como preparábamos juntos los retiros, se sentaba y traía su Biblia, su agenda. Entonces ya teníamos, ¿dónde están mis lentes? Me decía, ¿dónde están mis lentes? ¿No? Entonces, pero sí hacíamos, una vez hicimos la parábola, no, o la, ¿qué sería? Sí, habían muchas cosas de las plantas, porque él en los jardines nos hacía hablar con las plantas. Íbamos a caminar y decíamos, ya, conversen con las plantas, ¿no? Entonces, creo que eso para nosotros era importante, que mencionar que no era un sacerdote de retiros formales, nunca ha sido formales, sino sacaba, porque no sabía, a veces estaba él haciendo y de pronto me decía, Doris, tenemos que hacer eso, Doris, tenemos que, o sea, ¿no? Somos un buen equipo, así que no te preocupes, ¿no? Me cambiaba lo que habíamos preparado bien, le daba así su folder y me decía, me sirve poco esto, ¿no? Entonces, creo que me enseñó mucho. Y yo tengo ya 25 años en la Pastoral de la Salud y estoy retomando esas cosas que él hacía, porque ya a veces no hay sacerdote que nos acompañe, y esas cosas que él hacía para volverlas, ¿no? Y les digo a los agentes pastorales, ¿recuerdan de esto? Algunos están, otros no están. Esto es lo que decía el padre Jorge, ¿no? Porque nos daba la nota, vivan con esperanza, es lo que el Papa ahora se le escucha mucho, ¿no? Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Algún día este viejo no estará, pero estará el recuerdo de que algo hice, me dicen. Pero sí, pues así es las cosas bonitas. El padre Jorge siempre atento a tantos momentos y de la actualidad, siempre los derechos humanos, la defensa de la vida,
la humanización de la salud. No, él nunca, aún en sus momentos ya de que estaba en recuperación de su salud muchas veces, él hablaba, ¿no? Decía, la iglesia tiene que estar presente por todo lo que debemos hacer, pero también tiene que ser honesta en las cosas que hace. Y esta forma de defender la vida es hacer, incluso hablaba de que nuestros gobernantes, como en la ciudadanía, cómo lo debemos hacer. Y yo creo que si él nos daría estos mensajes, nos seguiría diciendo, sean buenos ciudadanos, busquen la verdad, busquen la justicia, busquen todo aquello que favorece a la vida de todo el país, que mejore. Defender la vida no es solamente decirlo, defender es actuar. Defender la vida no es solamente mencionarlo y ponerlo en un papel. Defender la vida es estar. Y nosotros en la Pastoral de la Salud es lo que hacemos. Estamos defendiendo la vida de todas sus etapas. Ahora estamos trabajando más el tema del adulto mayor, porque él decía, yo ya soy un viejo. Pero ser viejo significa volcar las experiencias, porque la experiencia es un tesoro. Y la experiencia va saliendo a la necesidad de lo que tenemos que hacer. Y esta situación actual de nuestro país necesita de ser mejores ciudadanos, pero también siendo mejores agentes pastorales.